Bienvenidos, ¿cómo va? Aquí está Luciana Vázquez, especialista en educación, especialista de la casa, por supuesto, de la Nación. Bienvenida, Luciana. También está Manuel Becerra, él es docente, bienvenido. Y Romina del Pla. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Hoy finalmente se llevaron a cabo las Aprender y uno de las primeras controversias que siempre existen al respecto de este tipo de evaluaciones es que son evaluaciones estandarizadas. ¿Esto está bien o no? Matanza, quiero aclarar que yo soy la secretaria general del SUTEBA de La Matanza. Nosotros hoy, además, que hemos convocado un paro contra el Aprender, contra el Plan Maestro y la reforma laboral en su conjunto, hemos rechazado, por supuesto, al igual que el año pasado, este tipo de evaluación. No solo por la estandarización, sino porque nosotros consideramos que no tiene ninguna importancia esta evaluación para saber cuánto los chicos aprenden o no. Porque cuánto aprenden los chicos o no, lo saben los docentes y por eso evalúan todo el tiempo y por eso califican y por eso determinan si el chico está en condiciones de poder promocionar al año siguiente o no, si tiene que recuperar algún contenido, etcétera. Y esas evaluaciones que los docentes realizan, salvo que consideremos que todo el trabajo de los docentes es una inutilidad, es la evaluación que realmente tiene un sentido porque está tomada en contexto, está tomado en cuenta cuáles son las condiciones reales que ha atravesado no solo el alumnado, sino también la situación. Por ejemplo, hoy que fuimos a una movilización a la jefatura regional, fuimos acompañados por una cantidad de padres y de alumnos de escuelas que hace un mes, por ejemplo, que no tienen clases por las amenazas de bomba. Situación que de ninguna manera las autoridades están tratando de resolver. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, las inundaciones, los problemas edilicios, etcétera, influyen muchísimo en el funcionamiento y en la continuidad pedagógica. Nada de eso se toma en cuenta en estas evaluaciones y, por lo tanto, con independencia de si los chicos están en condiciones de responderlas o no, nosotros consideramos que el instrumento es completamente inadecuado. No es así como vamos a saber si realmente los estudiantes aprendieron o no. Por algo están las evaluaciones habituales y por algo hay diseños curriculares que son prescriptivos. O sea, que quiere decir que hay diseños curriculares que los docentes debemos respetar y que, por lo tanto, está claro cuáles son los objetivos que se deben cumplimentar para decir que un alumno esté aprobado o no. O sea, ¿qué crees con las evaluaciones internas de cada escuela? Con eso basta. Por supuesto, porque además con eso se hacen distintos tipos de estadísticas, se elevan esos informes, o sea que si las autoridades lo quisieran, podrían haberse ahorrado la millonada de plata que gastaron hoy al divino botón, porque podrían haber puesto ese dinero, por ejemplo, en terminar de construir los edificios que faltan en La Matanza, que tenemos un montón de escuelas en Virrey del Pino y González Catán con 45 alumnos por aula, porque no hay más espacio donde desdoblar grados. Podrían haber puesto ese dinero en terminar de construir las escuelas. Por ejemplo, hay un edificio a medio construir hace como 10 años, podrían haber puesto el dinero ahí para que los alumnos tengan mejores condiciones y, por lo tanto, seguramente mejores condiciones para un aprendizaje exitoso. ¿Manuel? Personalmente yo lo que veo es que lo que se intenta con estos operativos de evaluación de parte del gobierno de Cambiemos es generar la idea de que están haciendo algo y que tienen una política pública, digamos, concreta, como dice Romina, y como sabemos, yo trabajo puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hace 10 años que gobierna el PRO, las escuelas se caen a pedazos. Hoy estuve como 2 horas tratando de conseguir una conexión a internet para hacer un trabajo para la escuela y no tenemos wifi abierto en las escuelas. Hay una serie de cuestiones básicas que no son atendidas por este gobierno, que no son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y que no son atendidas a nivel nacional tampoco. Y me parece que como la gestión de Cambiemos tiene a nivel educativo una idea de anunciar permanentemente cosas, anuncia en este caso el operativo Aprender como si fuera novedoso. Personalmente a mí no me pongo a lo que es una evaluación en términos generales del sistema desde el Estado central, del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que la Ley de Educación Nacional, que está vigente, que votó el exministro y senador electo Esteban Bullrich en el Congreso en su momento, prescribe en el artículo 98 que se tiene que crear el Consejo Nacional de la Calidad de Educación para, obviamente, acordar criterios de cuáles son las variables que se van a evaluar en el sistema, y para eso tiene que convocar a una serie de actores, entre ellos los gremios con representación nacional, que no fueron convocados. De manera que el operativo Aprender y todos los operativos que viene realizando la gestión de Cambiemos, en rigor, están violando la Ley de Educación Nacional, que de hecho está vigente porque no se hace en el marco de eso. Los ONE, que venían antes del Aprender. Desconozco. Lo que pasa es que eso sería una falacia, la falacia del kirchnerismo, digamos. El perocristinismo. No, te estoy preguntando a ver si notas una diferencia entre unos y otros, por los cuales por ahí los anteriores sí se hacían y estos no. O sea, o estaban de acuerdo y en estos no. Desconozco si se hacían. ¿Luciana? No, se hacían Me muy parece parcialmente. que se pueden sumar algunos datos que pueden iluminar algunas cuestiones. Sin duda,
cada distrito, cada provincia y el Estado Nacional tienen deudas educativas con esta sociedad enormes. Y no solo de infraestructura, sino también de calidad pedagógica, de provisión de libros, de cuestiones muy claves de la educación. Eso está clarísimo. Ahora, las pruebas Aprender 2016 y estas pruebas 2017 son una continuidad de las pruebas ONE que se toman desde la década del 90. Esto no es una cuestión de kirchnerismo o antikirchnerismo, es una cuestión de una política de evaluación en la que entra toda América Latina entre fines de los 80 y los años 90 y empieza a instalarse la idea de que era necesario evaluar los sistemas educativos. Que esto no tiene que ver y no pone en cuestión directamente y automáticamente la autoridad de los docentes para evaluar en sus procesos diarios a los estudiantes y la autoridad de las escuelas para evaluar a ese proceso de aprendizaje. Una prueba estandarizada es una herramienta de extrema equidad a la hora de saber cómo están aprendiendo los chicos ricos y los chicos pobres. Porque lo que plantea precisamente es que todos, no importa su condición social, no importa la cuna, no importa el origen geográfico distante y complejo en el que nacen los chicos, todos tienen que aprender un cierto piso de matemática, de lengua, de ciencias sociales, de ciencias naturales. De manera que si esto no es una consideración subjetiva mía, es una cuestión de cómo se piensa una herramienta estadística de estandarización, es una manera de garantizar que a todos los chicos les queremos asegurar un piso educativo de mínimo hacia arriba. Entonces, eso por un lado. Entonces está la estandarización. ¿Por qué es estandarizado? Porque un maestro puede tener un criterio determinado para evaluar un chico que es distinto al de la escuela de al lado. Entonces, el que le pone, voy a simplificarlo, 10 a un chico, un maestro en lengua, el otro le pone 7, pero a lo mejor los chicos aprendieron lo mismo, pero uno es, no sé, más exigente y al acento le da mucha importancia y el otro no. La estandarización intenta eliminar de esas subjetividades. Igualar, claro. Eliminarlas, o sea, esos sesgos tratar de corregirlos para quedarse con lo más importante, que si efectivamente esos chicos, una vez eliminados los sesgos de nivel socioeconómico, los sesgos de capital cultural traído del hogar, los sesgos de subjetividad de los docentes, están aprendiendo algo. Entonces, es una herramienta informativa enorme. Y es esencial más todavía, cuando vos tenés una muestra, vos tomás una prueba sobre una muestra como la de cuarto grado, vos lo que vas a analizar ahí es la calidad del sistema, pero no te permite intervenciones individuales, porque de un grupo de 100 tomaste a 20%, que representa el total, pero no evaluaste a cada chico. La censal, lo que vos te da es la posibilidad de saber que hay un chico que tiene X problema, porque contestan además cuestionarios de calidad, es decir, yo vengo de un hogar pobre, mi mamá no terminó la primaria, mi papá no terminó la secundaria, no tengo luz eléctrica, no tengo conexión a internet, no hay libros en mi casa. Ese tipo de información está en los cuestionarios de calidad, entonces esa es la información que permite corregir los sesgos por nivel socioeconómico. Son claves estas pruebas para generar equidad educativa. Sin duda pienso en estas pruebas en función de elaborar luego una política pública en materia de educación, ¿no? Preguntarte, vos decías, Luciana, recién, bueno, el antecedente de este examen de hoy es la prueba ONE. Sí, es una continuidad, nada más que se acortó la frecuencia. La pregunta es, del 90 para acá que se aplicó este modo de evaluar a la educación pública, ¿ha mejorado la educación pública o no? Y entonces, en función de eso, pregunto qué valor tienen efectivamente estos exámenes y luego después no se elaboran esas políticas públicas que mejorarían la cuestión. Es un poco histórica, porque vos decís, ha mejorado la educación pública y en el medio hubo transformaciones en la sociedad argentina y en el sistema educativo que hay que mencionar para evaluar si se mejoró la calidad educativa. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es la calidad educativa, porque por más que lo digan la ley, es otra historia. Luciana plantea lo que es, en abstracto, digamos, la información que se puede relevar de eso. Lo concreto es que el año pasado, cuando se hizo el operativo Aprender, la respuesta, el porcentaje de respuesta fue bajo y ese fue un insumo para después negociar paritarias mediáticamente diciendo que los docentes trabajamos mal. Cuando hablas del porcentaje de respuestas es la cantidad de chicos, que respondieron en función de los que tenían que responder. Pero hubo un boicot muy grande el año pasado con las Aprender, ¿no? Bueno, y este año también. Pero justamente el tema es, por empezar, es una cosa es lo mediático y otra cosa es lo que realmente pasó. Vamos a sacar las estadísticas y vamos a ver. Pero justamente lo que
tenés que ver es que todas estas estadísticas tienen un problema. Tanto las ONE, que coincido, eran similares, pero no las contestaba nadie. Entonces no servían ni para tabularlas. Estas que tratan de que las haga todos los estudiantes de estos años, también tienen estos enormes problemas y no es verdad que van a tomar ninguna decisión. Las decisiones ya las tienen tomadas. No dependen de ninguna evaluación. Eso es una estafa a la población. Les están mintiendo a todos. Se supone que si hacen este tipo de pruebas son para tomar Ellos ya tomaron nuevas. la decisión. Por algo, cuando anunciaron los resultados del Aprender 2016, lo hicieron un día antes de un paro nacional, el 21 de marzo, fue el famoso día de la frase de Macri, de los que tienen la desgracia de caer en la escuela pública, y resulta que los borradores del plan maestro que presentaron ese día, que es toda la fundamentación de la reforma educativa que están armando y que ya están implementando, porque no esperan nada, ya están implementando reforma de secundaria, reforma de terciario, sin esperar ninguna resolución, ni un debate en el Congreso, nada, ya las decisiones están tomadas, lo habían presentado en diciembre, o sea que los habían presentado, si los tenían en diciembre, no esperaron ningún resultado de ninguna evaluación. Todo eso es para distracción para la población, para que alguno crea que están haciendo algo. Ellos tienen un objetivo, que es terminar de vaciar la escuela pública, porque la deuda con la educación no es de las jurisdicciones. Ese es el gran problema. Acá tenemos la educación provincializada y la deuda con la educación del Estado nacional. Esto que explicaba recién muy bien Luciana, ¿cómo se puede saber entonces si un chico del Chaco o un chico de Salta, o un chico de Córdoba, o un chico de la capital, o un chico de Tierra del Fuego, tiene los mismos conocimientos básicos en lengua, en matemática, en ciencias sociales, en naturales? Pero yo ya te lo digo. Pero si no se hace este tipo de evaluaciones, ¿cómo se puede saber? No lo tienen, porque vos tenés una educación fragmentada, provincializada, que depende de los presupuestos educativos provinciales, que vos fijate que cíclicamente entran en crisis una o dos provincias, y vos tenés anualmente una o dos provincias cuya educación está completamente paralizada. Este año la de Santa Cruz, el año anterior fue Santiago del Estero. Y así vas buscando, y te vas a dar cuenta que en la medida en que la educación pública siga dependiendo de los presupuestos provinciales, vas a tener un cuadro de desigualdad de movida. Luciana. Varias cosas. Por un lado, tu pregunta acerca de cómo había mejorado o empeorado. En términos hay un impacto real, ¿no? De la evaluación. Términos de, vamos a definir calidad como alcanzar ciertas habilidades que permitan manipular conocimientos interesantes de matemática, de lenguas, de ciencias, de acuerdo con parámetros que se fijan en el Consejo Federal, que tienen que ser mínimos y máximos, ¿no? Vamos a definirlo así, ¿no? Que es lo que intenta medir las pruebas. Eso se ha estancado y ha empeorado en Argentina, en esos términos. Ahora, ¿qué se hizo con las... Está bien la pregunta. Son las variables que intervienen ahí. Digo, ¿qué se hizo con las pruebas? Hace más de 20 años que se toman pruebas. Por un lado, hubo un problema con la herramienta y con los operativos ONE desde el año 2003 en adelante, que es que se discontinuaron, se perdió información, la tasa de cobertura empezó a caer estrepitosamente. Yo no me acuerdo la fecha exacta, pero creo que en 2000 la tasa de cobertura era cerca del 80% y eso se pierde, se va degranando. La población deja... ¿Por qué? Porque se le da poca importancia desde la política pública del Estado Nacional, porque empieza a cambiar la frecuencia con la que se toman los operativos. Y se los hacen cada vez más también se conocían muy tarde. 2 años, un año y medio. O sea, cuando te llega ya esa corte, esos chicos ya se fueron, ya no pudiste intervenir. Otra cuestión que pasaron fue que se cambió la herramienta técnica, que en estadística vos cambiás la herramienta técnica, ciertas maneras de sopesar las respuestas, dejan de ser comparables las series. Cuando vos usabas un tipo de elaboración de los resultados en 2006 de una manera, en 2010 los cambiaste, perdiste información. Entonces, la prueba perdió capacidad de proyectar mejoras hacia adelante. Lo que pasa es que eso es un hecho. Ahora, es cierto lo que dice Romina del uso político de la prueba. O sea, hay algo muy serio que hizo esta gestión del Gobierno Nacional, que es que usó de una manera muy sesgada la divulgación de los resultados de las pruebas Aprender 2016 en la conferencia de prensa del presidente Macri desde la Quinta de Olivos este año, que coincidía junto con la polémica de los paros. Y cometió un error muy grave en términos de política y de vencer la resistencia de ciertos sectores, como pueden ser los gremios, que es...
no corregir por nivel socioeconómico, no aclarar que cuando vos comparás la escuela pública con la privada, tenés que corregir el nivel socioeconómico, porque si no lo corregís parece que a la escuela pública le va pésimo, porque tiene la mayor cantidad de chicos con bajo capital cultural, y a la privada le va bárbaro. Entonces, eran como 70 puntos de diferencia de rendimiento en lo que expone Macri, el presidente Macri, y con esta frase poco feliz de que cayeron en la escuela pública. Y en realidad, cuando se hace la corrección por nivel socioeconómico, la brecha entre escuela pública y privada tiende a desaparecer. O sea, se hizo pero no se comunicó. Se hizo, se tenía el resultado y no se comunicó. Porque y la idea eso es muy cuestionable. Porque justamente lo que dice Luciana es fundamental. Porque justamente lo que demostró cuando se desagregó todo eso es que en realidad la efectividad de los aprendizajes en la escuela pública a igual nivel socioeconómico es superior. Exactamente. Es decir, el sistema, superior. Romina, es más grave. Bueno. O sea, que la escuela pública en la Argentina está fallando tanto como la escuela privada. Que esto ya lo demostraban las pruebas PISA. Los sectores de nivel socioeconómico más alto, el tercil, el 30% de mayores ingresos, rinde como los chicos del Harlem. Pero se confirma de alguna manera. Lo que queda de eso es la frase del presidente diciendo que los chicos caen en la escuela pública y toda una demonización muy fuerte. Que no es nueva, además. Que no es nueva pero yo no quiero dejar de subrayar esto, que tanto Romina como yo, que trabajamos todos los días en la escuela deslomándonos y tratando de tratar de ver cómo los pibes pueden efectivamente aprender, hemos sufrido, ella, yo y todos nuestros compañeros, hemos sufrido una campaña muy violenta en el momento de la paritaria y ya se está abriendo un nuevo episodio de eso, digamos, cuando Vidal propone en la provincia de Buenos Aires un 10% de paritaria, cuando tenemos una inflación mínimo de 20%. Me gustaría escuchar a Martu, porque justamente desde el rol de madre, ella justamente tiene un hijo que hoy rindió la prueba Aprender. Sí, y los chicos estaban muy ansiosos para rendirla, lo toman más como un juego, al mismo tiempo sabían que no iban a ser evaluados en su individualidad y que no iba a nota, entonces dijeron, bueno, puedo ir respondiendo tranquilos. Los escucho y entiendo lo que ustedes cuentan, porque nosotros somos de una escuela privada, un colegio. Entonces también poder nivelar y entender, los chicos tenían que contestar de dónde eran, y me parece que esa información puede llegar a ser muy valiosa. Entiendo también que dicen que se hacen usos políticos, suponiendo que no se hagan a futuro. ¿De dónde son cada chico? ¿Qué podemos hacer por ellos? A mí me parece que es una herramienta que nivela, que da información objetiva, que bueno, hay que ver después qué se hace con esa información. Pero mira, yo quería aportar un dato. Y quería saber qué se hace a nivel global. No, para que una aclaración. Yo creo que este gobierno tomó una bandera, y es también una bandera política para diferenciarse del kirchnerismo en los últimos años, que es la idea de la calidad educativa, y que estableció la idea de institutos de evaluación, tanto en Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, como una política pública. Ahora, más allá de si uno está a favor o no de un gobierno, eso es central en un Estado. Es decir, la continuidad de una política de evaluación educativa, no importa qué gobierno esté, es central. Quería retomar algo que decía Romina, que me parece yo estoy de acuerdo con eso, ampliamente de acuerdo. Ahora, hay que ser muy honesto en términos políticos para no usar esa información de manera política. Claro. Una pregunta simplemente, porque por lo que decís, Romina, hay un Estado nacional que se está desentendiendo de lo que pasa en las provincias, digamos. Lo hizo cuando se discutía paritarias, y da la sensación que lo vuelve a hacer cuando estamos hablando de una ley de responsabilidad. Yo quiero ser rigurosa. Digo, en ese sentido hay un doble discurso. Yo quiero ser rigurosa con un tema. No es solo el gobierno macrista, para ser clara. Acá esto viene también del gobierno kirchnerista, que en el 2006 reemplazó la Ley Federal de Educación, que es la que fragmentó completamente el sistema educativo con la transferencia y con la creación de los sistemas educativos provinciales. Y luego, en el 2006, el kirchnerismo, ¿qué hizo? Aprobó una ley llamada Ley de Educación Nacional, y lo único de nacional es el título. Pero lo que digo es, te evalúa a nivel nacional, pero después no hago nada para revertir ese resultado. El macrismo fue a fondo en esta línea. Fue mucho más a fondo en esta línea, y por eso nosotros tenemos una propuesta de salida a esta crisis educativa, porque los docentes somos los que permanentemente traemos. Pero la evaluación nacional, la necesidad de nacionalizar la educación. Más allá de que tengamos un ministro de Educación en cada una de las provincias, que de hecho en la gestión anterior, digo, del ministro anteriormente, el ministro Bullrich, se juntaron en Purmamar, que demás. Por la Ley de Educación Nacional 2006, la evaluación del sistema es una de las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. Ahora, la construcción de cada pregunta, que se llama ítem, en una prueba estandarizada, se hace a través del Consejo Federal, con técnicos de las provincias, están consensuadas. O sea, que se involucra
involucre a cada una de las provincias Pero no en se esto. involucra, y yo quiero retomar esto que había dicho Luciana en su momento cuando hablaba en abstracto de lo que son los operativos de evaluación y que eso es una tendencia, digamos, global, que efectivamente es una tendencia global y aparte genera negocios globales, lo cual también es un problema porque el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, es la persona que comercializa los derechos de la prueba PISA en Argentina, que a su vez se lo vende al Estado Nacional. En fin. Ese dato no lo tengo para nada. Pero, ahora no bien, es así, el tema es, la Ley de Educación Nacional marca, como marca digamos, las recomendaciones globales de los organismos internacionales respecto de evaluación y respecto de cómo se tiene que reformar un sistema educativo, marca que a los efectos de evaluar el sistema vos tenés que convocar a los actores involucrados en el sistema. Los actores involucrados en el sistema, entre otros, son los sindicatos docentes con representación nacional. Eso dice la ley. Y esto no lo ha hecho este gobierno. Yo quiero reiterar esto, porque si este gobierno justamente venía con un discurso de república a hacer cumplir la letra de la ley, y la letra de la ley es esta, aprobada, repito, como bien dice Romina, también por el bloque del PRO en su momento, bueno, entonces que nos convoquen a los docentes. Reclaman no haber participado en esto. Una de mis objeciones, comparto un montón de objeciones con Romina y otras también con Luciana, pero una de mis objeciones es, si lo vas a hacer, nosotros tenemos que participar, digamos, del diseño y de la definición de los criterios de qué es lo que se va a evaluar. Ahora, vos, Romina, al principio hablabas de los problemas edilicios, bueno, de muchísimas cuestiones que creo que estaban de acuerdo los tres, y los tres lo reforzaron. Digo, más allá de que esto es real y existe, no quita una cosa a la otra. O sea, no quiere decir que eso inhabilite que por otro lado se pueda hacer una evaluación para medir el problema. la calidad Yo vuelvo a educativa de las insistir, cosas, la ¿no? evaluación esta no tiene la intención de medir nada. Ellos ya tienen, el gobierno ya tiene un criterio sobre qué va a decir que van a dar estos resultados. Y lo que quiere hacer es un uso político todavía más profundo. ¿Cómo que va a decir? ¿Vos crees que falsea los resultados? Pero mirá, tienen a todas las escuelas privadas las han tenido entrenando a los estudiantes. No es cierto. Por supuesto que Bueno, sí. Tuvimos las denuncias hoy de estudiantes de escuelas privadas, por ejemplo, de La Matanza. No, pero yo tengo hijos entrenando. Bueno, se los han entrenado sin que lo sepas. Ese es el otro punto. Los han entrenado sin que lo sepas. Porque lo presentan de otra manera. A la vez que han estado obligando a que un montón de chicos fueran a rendir de maneras perversas, el estilo de si no venís a rendir, no vas a ir a la excursión tal o cual. Bueno, cosas espantosas que han ocurrido alrededor de esto. Pero el otro objetivo por el cual quieren utilizar los resultados es para decir que efectivamente este tipo de evaluaciones, sus resultados, y junto a una evaluación del mismo estilo que quieren hacerle a los docentes, deben determinar parte del salario de los docentes. No, el eso ha famoso salario por sido mérito. taxativamente negado. No es verdad, porque eso es lo que implementan negado. en muchos de los países latinoamericanos donde se están aplicando estas pruebas, y efectivamente la cuestión de colocar ítem de salario por mérito es un objetivo y lo escribieron en el borrador. Lo escribieron en el borrador de la paritaria de la provincia de Buenos Aires de este año, que rechazamos y lo tuvieron que borrar, pero escribir lo habían escrito y querían colocar ítems en función de un cierto rendimiento. De presentismo. No, había otro ítem. Había otro ítem en el borrador, búscalo, había otro ítem que tenía que ver con un ítem aparte por lo que ellos le llaman el mérito. Y entonces, efectivamente, quieren condicionar parte del salario. Entonces, esto es un terreno que van preparando, quieren irlo preparando. Con algo, ¿no? Con la sensación de que hay alguien que evalúa, pero que luego se desentiende, porque estamos hablando de la nación que evalúa a nivel nacional, obviamente, pero luego se desentiende lo que pasa en el durante, digamos, ¿no? Claro, y ahí lo veo perverso. Federal, no es perverso. El sistema es federal. Esa es una discusión también interesante en términos de política pública. Vos tenés los presupuestos pasan a las provincias por la ley de transferencia de servicios educativos de Caballo. O sea, es una cuestión presupuestaria, el Estado Nacional estaba recargado con costos enormes en la década del 90, entonces decimos, bueno, los presupuestos provinciales se van a hacer cargo de las escuelas. El Ministerio de Educación Nacional ya no administra escuelas y no tiene docentes a su cargo. Eso fue una medida financiera, ¿sí? Y sobre esa medida financiera se montó toda una transferencia de responsabilidades pedagógicas y educativas a las provincias. La verdad es que las investigaciones más actualizadas en educación sostienen que cuanto más autonomía tienen los distritos e inclusive las ciudades dentro de los distritos, más personalizada puede ser la prestación de ese servicio educativo atendiendo las necesidades de cada estudiante. Pero eso no se verifica en Argentina. Estoy hablando conceptualmente, estoy primero planteando conceptualmente. Si querés lo trasladamos a Las Matanzas, 2 millones de habitantes sin escuela, es una el hecho cosa. de que las provincias tengan potestad sobre sus sistemas le da mayor autonomía para atender a sus realidades, a sus necesidades estratégicas.
¿Sí? Pero marca la diferencia, pero remarca la conceptualmente. Eso es conceptualmente. En la realidad Ahora, no claro. sucede. Ahora, Al contrario. Cuando el Estado Nacional evalúa, no está siendo perverso, está cumpliendo con su responsabilidad. Una de ellas es el sistema universitario, Claro. otra es evaluar la calidad del sistema educativo en general. Está cumpliendo con su responsabilidad y lo hace de manera conjunta con las provincias. No cumple exactamente con la ley en los otros términos del Consejo de Evaluación de la Calidad, es cierto, eso también. Eso es un paso adelante que hay que seguir exigiendo. Ahora, ¿qué hacen con esos resultados? Según la información que da el Ministerio, han transferido a cada una de las instituciones que se evaluó el año pasado los resultados para que los docentes y los directivos empiecen en la gestión diaria a usar esos resultados de manera interesante. Que esto es complejo. Que es, claro, pero es el punto interesante Si nunca ese. los usaste, aprender a usar resultados cuantitativos en una gestión de intangibles, que es el proceso educativo, es un aprendizaje que lleva tiempo. O sea que hay que Mientras capacitar desde ese lado. Si eso se hace, es muy interesante. De eso podemos hablar el año que viene, claro. quizás no hoy. Pero ¿Ustedes creen que hay ya que está hablar todo todo el tiempo. Sí, pero por Pero- eso... Pero por Si eso las hay una provincias fantasía. tienen- ¿Ustedes realidad creen del que aula. las escuelas, cuando los docentes nos reunimos en las jornadas, cuando no las eliminan, porque este año han tratado de eliminar cualquier jornada para que la gente no se sienta a debatir nada, a ver si Claro. logran evitar que se manifieste algún descontento? Los docentes no discutimos cuáles son los problemas que tenemos con nuestros alumnos y cómo los tratamos de resolver. O sea, ¿creen que Sí, si no no, nos dan Romina, un resultado? no, pero es no sabemos información, los pero es una docentes que más. hay un Pero cuanta problema más en la información, comprensión de más. texto. Cuanto más información Necesitamos tengas, mejor. estos millones de pesos para una cuestión tan elemental como la dificultad de la Yo no comprensión de diría que es texto. tan elemental. No, Yo digo es que elemental, no. justamente porque es elemental y hay tantas falencias en Bueno, eso, por es tan eso. necesario que Por se eso, haga no, esto. no, porque ese dato ya lo tenemos. Lo que necesitamos son las cuestiones presupuestarias para resolver esta cuestión. Entonces, si vos tenés una escuela donde tenés alumnos que tienen discontinuidades porque, por ejemplo, se van a trabajar o tienen una situación de crisis, digamos, de la estructura familiar tan grande O no comen. o no tienen comen. y entonces no pueden sostener la escolarización, vos tenés que resolver eso. ¿Cómo lo haces? Bueno, cero, respuesta estatal cero, porque becas no hay. Arreglate. ¿Cómo haces para seguir a los chicos que tienen dificultades por los contextos de violencia que hoy vivimos? Cero, porque la mayoría de las escuelas no tienen equipo de orientación escolar. Entonces, efectivamente, vos podés tener una cantidad de datos enormes, de primerísima calidad, pero si no tenés una política presupuestaria y además una política educativa para abordar De esos personal problemas y que los quieras abordar y resolverlos sin desentenderles y tirarle la culpa a los docentes, a los padres y a los propios estudiantes, efectivamente los problemas no los vas a resolver. Perdón, Y con preguntas estamos- estigmatizadoras, Sí. como la de sexto grado, donde le preguntan a los chicos con cuánta frecuencia tus compañeros molestan a otros en ciertas situaciones y con cuánta frecuencia roban, a mí Nos me quedamos da sin- vergüenza. Nos quedamos lamentablemente No sin tenemos tiempo. tiempo, sí. Muy interesante siempre el debate. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a La ustedes. seguimos en otro momento. Hacemos Momento una de pausa en Café de la Tarde.